Hola, hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos con un nuevo ¿Sabías qué? ¿A ti te gusta la Navidad? Déjame tus comentarios. ¿Te gusta la Navidad? Espero no ser ave de mal agüero respecto a la Navidad. De pronto el tema que yo voy a tratar hoy a ti no te guste, que mi opinión, y no mi opinión, sino que voy a utilizar algunos pasajes para decir, ¿se debe celebrar la Navidad? ¿Sí o no? No te vayas. Y antes, dale like, suscríbete, activa la campanita y comparte con otros. Yo tengo el deseo sincero de continuar adelante con este canal, pero si tú no acompañas en este deseo, pues yo tendré que irme con mi música para otro lado. Porque la intencionalidad ciertamente es apoyarlos a ustedes, dar lo que yo mejor tenga para el conocimiento de ustedes y al mismo tiempo que haya una retribución. ¿Cuál es la retribución? Suscríbete, criatura, suscríbete, que no te cuesta nada. No, es que ya yo me suscribí en otro canal. ¿Y cuál es el problema? Tú te puedes suscribir en todos los canales del mundo que tú quieras. Todos salen ganando. No, es que yo soy leal, séale leal a Dios, solamente hay que serle leal a Dios, séale leal a su esposa, a sus hijos, a su familia, a sus amigos, pero un canal, ni al mío ni a nadie, usted suscríbase. Tal vez te suene raro que yo te hable así, pero este es otro canal. Emergencias Bíblicas es un canal que tiene un propósito muy diferente. Su propósito es transmitir la mayor cantidad de conocimiento posible y en su momento todo esto espero que se corone. Bien, no te vayas porque esto apenas comienza. Bienvenido. ¿Qué piensas tú? ¿A ti te daba vergüenza? ¿A ti no te gusta saber que naciste? ¿Te molesta recordar el cumpleaños de tu hijo, de tu hija, de tus hijos? ¿Te incomoda? ¿Eres de quienes dicen, a mí no me hablen de ese asunto? A mí no me interesa la fecha en que nacieron mis hijos. Yo no creo que un papá normal, que una madre normal llegue a pensar así. Ahora, hay que hacerle una fiesta, un parrandón a estos muchachos por el día de su cumpleaños. Personalmente, soy del sentir que quien se debe llevar el honor el día de mi cumpleaños, el día del cumpleaños de mis hijas, es Dios, porque Él es el autor de la vida. ¿Yo qué hice? Nada. ¿Yo qué hice para venir a la existencia? Absolutamente nada. Le debo un poquito también a mi papá y a mi mamá, pero aún ellos hicieron lo que tenían que hacer, la parte que tenían que hacer para traerme a la vida, pero ni ellos mismos me dieron la vida se la debo a mi Dios. Ahora bien, ¿qué dice el mundo cristiano respecto a la Navidad? ¡Wow! Esto aquí sí se ha corrido tinta, aquí sí se han tirado videos. Uno de los tantos es este que tú estás viendo. Hay detractores y hay defensores. ¿Cuál crees tú que será mi postura? ¿Seré defensor? ¿Seré detractor? Bueno, la única forma de tú saberlo es quedándote hasta el final. Pero no te quedes solo para conocer mi opinión. Simplemente quédate porque quieres saber qué dice la Biblia sobre el particular. Yo le estoy hablando al mundo entero. Este canal lo podrá oír un pentecostal, un testigo de Jehová. Algún día un mormón, por simple curiosidad, entrará y mirará qué piensan de la Navidad ciertas personas. Dentro de la iglesia adventista habrá algunos que también mirarán este video y tendrán sus opiniones respecto a si se debe o no se debe creer en la Navidad. Entremos en detalle. En todo el Antiguo Testamento, se narra algo y son las profecías mesiánicas. La primera profecía mesiánica que nosotros encontramos es la que aparece en Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15, que en esta versión dice de la siguiente manera: ya el hombre ha pecado,
Adán y Eva han cometido el error de desobedecer a Dios. Y en el versículo 15 Dios le dice a esta pareja que está atribulada: yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia. Otras versiones dicen simiente, y es mucho mejor la traducción simiente que descendencia. Ya veremos la razón. Y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Esta es la primera profecía mesiánica. Aquí se apunta a la simiente. Si yo voy al libro de Gálatas, vamos a buscar el libro de Gálatas. En el capítulo 3 y el versículo 16, es más, podemos leer un poquito desde el 15. Dice así: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto nadie puede invalidarlo, ni tampoco se le puede añadir nada, aunque sea un pacto humano. Ahora bien, y este es el versículo que nos interesa porque explica lo que acabamos de leer en Génesis 3:15. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablara de muchos, sino y a tu simiente, como de uno, que es Cristo. Entonces, la Biblia explica que en esa profecía mesiánica de Génesis 3:15 vendría la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y la Biblia identifica a esa simiente con Cristo. Ni siquiera Isaac era esa simiente. Simplemente que de Isaac vendría la simiente. Esa es una de las tantas profecías que en el Antiguo Testamento tenemos acerca de la venida del Mesías en su primera venida. Como el tiempo no nos va a dar para hacer un estudio de las profecías mesiánicas contenidas en el Antiguo Testamento, sino que el eje temático gira alrededor de la Navidad, vamos a otra profecía que es muy diciente y es la que encontramos en el libro de Números. En Números capítulo 24 y versículo 17, se dice lo siguiente: estas palabras las dijo Balaam. Yo lo veré, pero no en este momento. Lo contemplaré, pero no de cerca. De Jacob saldrá una estrella, un cetro surgirá en Israel, que herirá a Moab en las sienes y descalabrará a todos los hijos de Set. Aquí esta profecía, en boca de este profeta, inspirado por Dios, está diciendo que de Jacob saldrá una estrella. Si nosotros nos vamos al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en Mateo el capítulo 2, desde el versículo 2 en adelante, se nos narra que en aquel tiempo unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella. ¿Notan? Allá en el libro de Números, el profeta Balaam dice que es de Jacob, que es un eufemismo para referirse a Israel. De Israel se levantará una estrella. Y acá en el libro de Mateo, los sabios dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Entonces, esta profecía mesiánica que leímos, que está contenida en el libro de Números, el capítulo 24 y el versículo 17, haya su cumplimiento cuando los mismos sabios se dan cuenta que en sus investigaciones del cielo, porque ellos eran astrónomos, no astrólogos, se dan cuenta que de repente se levanta una estrella que no estaba dentro del mapa que ellos habían conocido, y en los estudios que habían realizado, esa estrella no tenía por qué estar allí. Comienzan a investigar las escrituras de distintas religiones y encuentran que dentro de las escrituras de los judíos se hablaba de esta profecía.
Investigaron diligentemente y llegaron a la conclusión que esa estrella era el Hijo de Dios que iba a nacer, el Mesías. ¿No te parece interesante? Frente a esto, nosotros vamos a encontrar otra profecía mesiánica que es la que encontramos en el libro de Isaías. Vamos a buscar el libro del profeta Isaías. En el capítulo 9 de Isaías y el versículo 6 se nos dice lo siguiente: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Que se olvide cualquier judío mesiánico que esto se está refiriendo, que se olvide cualquier judío practicante de la religión judía, que esto se está refiriendo a alguno de los descendientes de David. Esto no se aplica por ningún motivo. La fraseología que se utiliza aquí es contundente. A ningún hombre se le llamará Dios fuerte. Déjense de cuento. A nadie se le llamará príncipe de paz, porque los seres humanos no tenemos paz por nosotros mismos. Y a nadie se le llamará consejero admirable, a ningún hombre. Solo cabe esos títulos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y esta profecía también se cumplió en los tiempos de Mateo. ¿Por qué? Vamos a leer el libro de Mateo. En el capítulo 1 de Mateo, leemos el versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Esta profecía se cumple. Dios fuerte, Dios con nosotros. No es exactamente lo mismo, pero una realidad no se puede negar. Es que esta profecía mesiánica se cumple en Jesús. Ahora bien, cuando estos sabios de Oriente llegan, antes de que estos sabios de Oriente llegaran, ya Dios había anunciado a algunos de Israel que su hijo vendría. ¿Quiénes son? Vámonos al libro de Lucas, Evangelio de Lucas. En el capítulo 2 de Lucas, a partir del versículo 23, leemos lo siguiente. Desde el 22, y cuando se cumplieron los días, para que según la ley de Moisés ellos fueran purificados, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ante el Señor y cumplir lo que está escrito en la ley del Señor: todo primer hijo varón será consagrado al Señor, y para ofrecer un sacrificio en cumplimiento de la ley del Señor, que pide un par de tórtolas o 2 palominos. En Jerusalén vivía un hombre justo y piadoso llamado Simeón, que esperaba la salvación de Israel. El Espíritu Santo reposaba en él, y el Espíritu Santo le había revelado que no moriría antes de que viera al ungido del Señor. Simón fue al templo guiado por el Espíritu, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron al templo para cumplir con lo establecido por la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Señor, ahora despides a este siervo tuyo y lo despides en paz, de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto ya tu salvación. Noten ustedes quién es la salvación: Jesús. Y sigue diciendo que has preparado a la vista de todos los pueblos luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. No acababa Simeón de decir lo que dijo cuando en el versículo 36 nos dice: también estaba allí Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ana era una profetisa de edad muy avanzada. Desde su virginidad había vivido 7 años de matrimonio y ahora era una viuda de 84 años. Nunca se apartaba del templo, sino que de día y de noche rendía culto a Dios con ayuno y oraciones.
En ese mismo instante, Ana se presentó y dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Noten ustedes que aquí el niño ya tiene 8 días de nacido. Y cuando nos devolvemos, encontramos aquí que habían hombres y mujeres que estaban esperando el advenimiento del Mesías. Nos vamos ahora al libro de Mateo y vamos a leer lo siguiente. Cuando los sabios visitan a Jesús, ¿cuánto tiempo creen ustedes que tenía Jesús? ¿Un día de nacido? ¿8 días de nacido? ¿O tenía casi 2 años? ¿Qué creen ustedes? Miren lo siguiente. Llegan los sabios a Jerusalén y el versículo 3 dice, cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Herodes convoca entonces a todos los principales sacerdotes, a los escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Indagaron y buscaron, y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y le lee la profecía. Herodes, que era un pícaro, un asesino, llamó en secreto a los sabios y les dijo, vayan, averigüen dónde está el niño y vienen y me lo cuentan, porque yo también quiero ir a adorarlo. Pero resulta que los sabios fueron visitados por un ángel de Dios y este ángel les dijo, no vuelvan por Jerusalén, váyanse a su tierra, tomen otro camino. Y dejaron a Herodes viendo un chispero. Y Herodes se enojó. Miren lo que ocurrió. Después de que los sabios partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, toma a la madre, toma al niño y vete porque Herodes lo va a matar. Vámonos entonces al versículo 16. Cuando Herodes vio que los sabios lo habían engañado, se enojó mucho y calculando el tiempo indicado por los sabios, mandó matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Jerusalén y de sus alrededores. Esto entonces nos sugiere que la narrativa de Lucas que acabamos de leer es primero que la narrativa de Mateo. Es primero. Allá Jesús es presentado en el templo cuando tenía 8 días de nacido, porque eso era lo que se tenía que hacer. Pero en Mateo se nos presenta algo muy diferente, y es que Herodes quiere matar a Jesús cuando tenía cerca de 2 años. Bien, ahora nos vamos al libro de Lucas, todo en el marco de la Navidad, no te olvides. En el libro de Lucas, en el capítulo 2 de Lucas, dice de la siguiente manera, en esa misma región, leo el versículo 8, había pastores que pasaban la noche en el campo, cuidando a sus rebaños. Allí un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo, ¿quién es este ángel? El ángel Gabriel. ¿Cómo lo sabe usted? Léalo en el espíritu de profecía, usted que es adventista. Para usted que no es adventista, acéptelo por fe. Y si no es el ángel Gabriel, entonces póngale el nombre del ángel que usted considere. Pero un ángel poderoso, que es el ángel Gabriel, les dijo, no teman, que les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal. Y les dijo todo esto. En ese momento apareció junto con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, a todos los que gozan de su favor. Y cuando los ángeles volvieron al cielo. Esto es interesante. ¿Cuándo nació Jesús? No se sabe. Pero si tú quieres investigarlo, vámonos al libro de Crónicas. Nos vamos al primer libro de Crónicas. Y nos vamos al capítulo 24.
Primero de Crónicas, capítulo 24. Aquí hay una luz para ti que quieres saber cuándo pudo haber nacido Cristo aproximadamente. David reestructuró los servicios de los levitas y los organizó por suertes, los clasificó, les dio una distribución de la siguiente forma. La primera suerte le correspondió a Joyarib, la segunda suerte le correspondió a Jedaías. Déjame explicarte esto de la suerte. Suerte significa que ciertas familias iban a tener el servicio en el santuario en una determinada fecha. Es algo así como si en la iglesia tuya las clases de escuela sabática van a tener el servicio el primer mes, la segunda clase de escuela sabática el segundo mes y así sucesivamente. Más o menos esto es lo que está ocurriendo acá. La tercera a Harim, la cuarta suerte a Segorín, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamim, la séptima a Cos y la octava a Abías. ¿Qué tienes tú que hacer? No lo voy a hacer yo, porque tú también necesitas investigar por tu cuenta. Esto me lo sé al dedillo. Tómate el tiempo e indaga en internet, que hay bastante información sobre esto, cuánto tiempo duraba cada suerte. Es decir, cada clase de escuela sabática, cada clase de los sacerdotes, cuánto tiempo servían en el santuario. Y vas a llegar a la octava, a la de Abías. Esa clase de Abías tenía un periodo de servicio estipulado, inamovible. Cuando ya sepas el mes o los meses en los que servía la clase de escuela sabática, esto se lo estoy añadiendo yo, de Abías, vas a tener más o menos certeza de cuándo nació Jesús. ¿Por qué? Porque te vas al libro de Lucas y en el capítulo 1 de Lucas, a partir del versículo 5, dice lo siguiente: en los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Entonces, ya sabes que Zacarías era de la clase de Abías. ¿Y cuál era la clase de Abías? ¿Qué suerte le tocó? La octava. Y como ya investigaste en qué mes tenían que servir en el santuario los de la octava suerte, ya tú puedes más o menos imaginarte aquí en qué mes le tocaba servir a Zacarías. La Biblia sigue diciendo: cuya esposa era Elisabet, descendiente de Aarón. Ambos eran íntegros delante de Dios y obedecían de manera irreprensible todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril. Un día, en que Zacarías oficiaba como sacerdote delante de Dios, acuérdate que era de la octava suerte, pues le había llegado el turno a su grupo. Ya tienes el dato, averígualo. Bien, en ese momento, el ángel Gabriel le dice a Zacarías que su esposa Elisabet va a quedar embarazada. Y así ocurrió. 6 meses después, cuando ya Elisabet tenía 6 meses de embarazo, el ángel Gabriel se le aparece a esa jovencita virgen llamada María y le dice: tú has sido elegida para ser la madre del Hijo de Dios según la carne. Como ya tienes las cuentas, ya puedes más o menos saber en qué fecha fue la concepción de Jesús, no el nacimiento. ¿Ya tienes la fecha de la suerte de Abías? Cuenta 6 meses más. ¿Ya tienes la fecha de la concepción de María? Cuenta 9 meses más y a los 9 meses nació Jesús. ¿Fue un 25? ¿Fue un 24? No se sabe. Pero lo que yo sí sé, porque la Biblia me dice, es que el cielo entero se vino alegre porque estaban celebrando el nacimiento de Jesús. Eso lo dice la Biblia. Los ángeles estaban felices y la labor que cumplieron los ángeles fue de orientar en primer lugar a aquellos sabios. Esa estrella que ellos vieron allá en el firmamento eran ángeles de Dios que sabían que había hombres que estaban pendientes de esa investigación.
Y esa estrella fue la primera GPS, el primer GPS. Y los sabios se guiaron por esa estrella. Una vez ellos llegaron, la estrella desapareció. ¿Por qué? Porque ya también la estrella, que eran los ángeles, le estaban avisando a los pastores que habían nacido Jesús. Ellos llegaron, dijeron, su estrella hemos visto. Esa estrella fue algo providencial. Yo te pregunto, ¿se alegró el cielo por el nacimiento de Jesús? La respuesta es sí. Te pregunto, ¿te alegras tú porque Cristo haya nacido? Mi respuesta es sí, estoy feliz de que Cristo haya nacido. ¿Y qué fecha nació Jesús? No tengo la menor idea, pero aquí hay algo que quiero compartir contigo. Capítulo 77 del libro El Hogar Cristiano. La Navidad. Ya llega la Navidad. Es la nota que resuena por el mundo, del este al oeste y del norte al sur. Para los jóvenes, para los de edad madura, y aún para los ancianos, es una ocasión de regocijo general. Te pregunto, ¿esto es verdad o es mentira? Pero, ¿qué es la Navidad para que requiera tanta atención? Se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo, y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. Y ya tú te has dado cuenta por el estudio que has hecho o que vas a realizar que efectivamente el 25 de diciembre Cristo no pudo haber nacido. No pudo haber nacido. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no señala la fecha exacta. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles, a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. Ahora bien, ya sé que el 25 de diciembre Jesús no nació, lo tengo claro. Pero, ¿puedes tú negar que Cristo nació? ¿Puedes tú negar que los ángeles y el cielo se alegraron por el nacimiento del Mesías? Si los ángeles y el cielo se alegraron por el nacimiento del Mesías, aunque no tengamos fecha de su nacimiento, tú como servidor, tú como seguidor de Cristo, te molestas porque se celebre, aunque sea equivocado, un día en el que se conmemora el nacimiento de Jesús. ¿Qué tenemos los adventistas que aportarle al mundo cristiano? Escucha lo siguiente. Es necesario tratar a los jóvenes con mucho cuidado. No se les debe dejar que en ocasión de Navidad busquen diversión en la vanidad y la búsqueda de placeres. Los padres pueden controlar esto dirigiendo la atención y las ofrendas de sus hijos hacia Dios y su causa y hacia la salvación de las almas. Olvidé una parte. No se les debe dejar que en ocasión de Navidad busquen diversión en la vanidad y la búsqueda de placeres o en pasatiempos que pudieran perjudicar su espiritualidad. Escuchen esto, padres adventistas y padres cristianos, que si les sirve. Esto lo escribe Elena de White. Si a Elena de White la inspiró el diablo, pues el diablo se convirtió. Pero si a Elena de White la inspira Dios, como este servidor cree, preste la atención. En vez de ser ahogado y prohibido arbitrariamente, el deseo de divertirse debe ser controlado y dirigido por esfuerzos esmerados de parte de los padres. Y no está hablando de diversión cualquiera, está hablando de la fiesta de Navidad. Hay algunos padres adventistas que tosudamente dicen, nada de Navidad. Es que a ti te molesta que Cristo haya nacido. Curiosamente, esos mismos padres que son tosudos en decir cero Navidad aquí, nada de árboles de Navidad, porque le han metido un cuento, un terror con el asunto del árbol de Navidad. Y se han inventado unas historias fantasiosas diciendo que la Navidad tiene un origen pagano, que meten el nacimiento del sol, que esto igualito, el nacimiento de Ayura Mazda, que esto es el nacimiento de no sé qué dioses, que allá en la antigüedad, cuando un rey salía de campaña, cortaba las cabezas y los colgaba en los árboles.
una cantidad de cosas y la Biblia no está pensando en eso. Utilizan una declaración del profeta Jeremías para decir de que los que cortan árboles y hacen esto es idolatría. Eso no tiene nada que ver con Navidad. El profeta Jeremías no está hablando absolutamente nada de Navidad. Si tú no quieres celebrar la Navidad, tú personalmente, ese es tu asunto, pero no tienes bases bíblicas para negar que Cristo nació. No tienes bases bíblicas para decir yo no me puedo alegrar del nacimiento de Jesús. Sin el nacimiento de Jesús no hay muerte de Jesús. Y tú perfectamente, mi querido hermano, que me escuchas, cuando llega la así denominada Semana Santa, fecha que tampoco es bíblica, pero que nosotros nos unimos en el espíritu del cristiano. Yo sé que esa cantidad de cosas que se hacen en el mundo cristiano, que rayan en muchas ocasiones en la idolatría, eso no está dentro del contexto bíblico. Pero tú no te opones a que el Jueves Santo y el así denominado Viernes Santo aquí en Colombia te lo dan libre. Si eres consecuente con tu posición de la Navidad, de no aceptar el nacimiento de Jesús, que ya sabemos y no me cansaré de decir, Cristo no nació el 25 de diciembre, pero nació. El día, el mes que haya sido, no nos ha sido revelado, pero una realidad no la puedes negar. Nuestro Salvador nació y el cielo se alegró. Yo me alegro de que Cristo haya nacido y ojalá yo pudiese conocer la fecha del cumpleaños de mi Salvador. Se lo celebraría con mucho gusto. Así como nosotros hoy celebramos y conmemoramos la muerte de Jesús a través de la Cena del Señor. Si tú eres consecuente con no celebrar la Navidad, tampoco debes aceptar que tu jefe, que tu empresa, que tu patrono te den el día libre correspondiente a la Navidad. Tú no debes aceptar que el 1 de enero se te dé libre, porque eso es consecuencia directa también de la Navidad. Tú no debes aceptar por ningún motivo los días jueves y viernes santo que te da el gobierno colombiano. No sé si en otros países ocurra lo mismo. Hay que ser consecuentes. Cristo vendrá y yo no sé cuándo vendrá mi Señor, pero me alegro de que Cristo haya nacido. ¿Vas a celebrar la Navidad con lucecitas? Ya eso es un asunto tuyo. La Biblia no se mete en eso, querido. No es que las lucecitas representan no sé qué cosa. Déjate de cuento. En estos momentos, Satanás no es tan estúpido, no es tan tonto como para engañarnos a nosotros con lucecitas. A ti te engaña Satanás creyendo de que los muertos no se mueren, sino que siguen viviendo. Ese sí es un engaño terrible. A ti te engaña Satanás diciendo, el sábado, eso era para los judíos, para mí no, sabiendo que Dios te lo dijo claramente en la palabra del Señor. Ese tipo de cosas no son necesarias para la salvación. ¿Estoy yo diciendo que tienen que poner arbolitos en su casa? Eso es un asunto de ustedes. En mi casa sí pongo mi arbolito. En mi casa sí pongo lucecitas. Me encantan las luces. Me encanta la alegría de la Navidad. Y en Navidad compartimos los regalos a muchas personas que no tienen esta oportunidad de tener el dinero para darle algo a sus hijos. Esa fecha compartimos el Evangelio con más razón, llevándole una palabra de aliento a aquellas personas que están desposeídas de muchas de las bondades del vivir. En la iglesia tenemos el mandato también, y aquí está. ¿Podemos colocar un árbol de Navidad en la iglesia? Eso se lo han preguntado a Elena de White. Muchos dicen, no, esto es algo que está sacado fuera de contexto cuando te conviene. ¿Tendremos árbol de Navidad? Dice, agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. Nos han llegado cartas en las cuales se preguntaban, ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Contestamos, podéis obrar como lo hace el mundo si estáis dispuestos a ello, o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado, sino que éste estriba en el motivo que hace obrar. ¿Qué es lo que estriba? El pecado. Y en el uso que se dé a los regalos puestos en el árbol. El árbol puede ser tan alto y sus ramas tan extensas como convenga a la ocasión, con tal que sus ramas estén cargadas con los frutos de oro y plata de vuestra beneficencia, y los ofrezcáis a Dios como regalo de Navidad.
sean vuestros donativos santificados por la oración. Las fiestas de Navidad y Año Nuevo pueden y deben celebrarse en favor de los desamparados. Dios es glorificado cuando damos para ayudar a los que han de sustentar familias numerosas. No adopten los padres la conclusión de que un árbol de Navidad puesto en la iglesia para distraer a los alumnos de la escuela sabática es un pecado, porque es posible hacer de él una gran bendición. Y podéis seguir leyendo en el capítulo 77 del libro Hogar Cristiano. Queridos, una vez más la decisión de si vas a celebrar la Navidad o no es tuya. No eres llamado por Dios, sabiendo que tenemos revelación, para decirle al vecino, a tu hermano, no celebres la Navidad. Si tú no lo quieres celebrar en tu familia, no lo hagas, pero también ten mucho cuidado. ¿Cómo harás para impedir que este espíritu navideño, este espíritu que invade a la humanidad del mundo occidental, no llegue a la casa tuya y que tus hijos te vayan a ver a ti como un tirano que simplemente impones tu voluntad porque tú eres el que has pensado que la Navidad no se debe celebrar? Aquellos cristianos adventistas que decidan celebrar el nacimiento de Jesús, no la fecha del 25 de diciembre como tal, ni hacer la jerga que se hace en el mundo tradicional, ni andar de parranda en parranda, pero tú sí puedes aprovechar ese momento para llevar a la reflexión a muchas personas y decirles, nuestro Salvador nació, Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo está próximo a venir por ti y por mí. Que esa ojalá sea un motivo más que razonable para que la Navidad tenga una percepción diferente en cada uno de nosotros. Bien, deja tus comentarios. Acuérdate, sé respetuoso. Si no estás de acuerdo con mi posición, hombre, eso está bien, es apenas lógico. Y si estás de acuerdo con mi posición, tampoco exaltes, porque es normal. No prestes atención, sino escucha, medita y saca tus propias conclusiones. Nos vemos en otro ¿Sabías qué? Chao, chao.